olvidadito, pero no hay problema. Ya. Entonces, compañeros, ya sabemos para qué es este señor, que es muy importante. Para mí es muy importante. Créanme que yo lo he utilizado y me ha salvado de bastantes inconvenientes, a diferencia de otros compañeros que tuvieron accidentes manipulando sistemas eléctricos electrónicos. Por si acaso estoy enfocando mi pantalla en este momento, ¿ya? Yo como alumno, ¿ya? Entonces, ya tenemos esa parte. Permítame, ¿qué más vamos a ver? Veamos para seguir en lo que nos compete. Y es bueno saber esto, compañeros, para poder evitar cualquier inconveniente también. Incluso para circuitos, si tratamos circuitos eléctricos también. Permítame, voy a compartir en este momento. A ver, ¿dónde está el documento? Que no se me pierda. Ya, ahí está. A ver. Por aquí está. Compartir. A ver qué pasó, que no sé. Ya mismo. ¿Ya me confirma, por favor, si lo pueden ver? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, chévere. Ya, gracias, compañeros. Ya. Y miren, básicamente funciona para eso. Funciona para eso. Para poder manipular, configurar, dar mantenimiento, si me ocurre, a un computador, que no se diferencia mucho de un servidor de redes, un servidor de datos, ¿sí? De una estación telefónica, de una estación de internet, que no se diferencia mucho, ya que se mantiene casi la misma estructura. Entonces, para eso nos sirve la cinta antiestática. Créanme que yo prefiero colocarme una cinta antiestática al momento de cambiar un procesador antes de coger y que se me queme el procesador y tenga inconvenientes si si tengo que comprar otro, ¿no es cierto? Prefiero gastarme $2.50 en la cinta antiestática antes que gastarme 200, 300, $400 quemando todo el dispositivo, ¿ya? Miren, así mismo para poder cambiar este señor, el procesador, ya de un computador, y evitar ese inconveniente, ese accidente. A ver, déjame ver si ya se les visualizó. Ya, sí está visualizándose. Ya, para evitar ese inconveniente. Ya, que sobre todo la carga antiestática, ya, la carga estática, perdón. Los compañeros despachadores de combustible deben tener un overall antiestático, ¿ya? Y deben realizar sobre todo lo que están haciendo aquí. ¿Por qué? Porque si estamos cargados estáticamente, créame, una chispa es suficiente para poder encender un líquido inflamable, ¿sí? Alguna vez en el laboratorio de electrónica y telecomunicaciones llevaron combustible, gasolina super y llevaron disolvente o diluyente. Nos cargamos estáticamente, le colocamos una moneda de cobre y lo logramos prender con el dedo. En una tarrinita pequeña, obviamente, le colocamos al líquido, ¿sí? Es producto de la estática. Obvio que algunos van a decir, pero eso no pasa muy común. Que exista una posibilidad en 1.000.000, ya tienes la posibilidad. Y desafortunadamente, si ese día saliste premiado, tienes este accidente, puede provocar, por ejemplo, a aquellos despachadores de combustibles algún tipo de explosión o tipo de accidente, ¿ya? Entonces, es conveniente, créanme que es conveniente trabajar con estas cintas o con estas manillas antiestáticas, ¿ya? Sobre todo ustedes que manejan o van a manejar dispositivos de telecomunicaciones. Miren, a todos nos ha pasado este típico fenómeno que queremos tocar una superficie y hemos sentido una chispa en la punta del dedo, un poco dolorosa a veces, ya es por estática. Ya, ahora sí. Nos vamos a elementos activos y pasivos de circuitos. Ya. ¿Qué tenemos a continuación? Elementos activos. Ya. Aquí los elementos que circulan o los elementos que tiene un circuito, que circulan en un circuito, iba a decir, que tienen un circuito, se pueden clasificar en dos categorías, que la tenemos aquí, en categorías activos y pasivos, ¿ya? ¿Y qué determinan esto? Que los activos o pasivos determinan si absorben o alimentan energía, ¿ya? Un elemento, ahorita voy a pasar, un elemento es pasivo si toda la energía que se le da
¿Ya? Permíteme, voy a borrar. Que se le proporcionó por el resto del circuito siempre no es negativo. Cero o positivo. Es decir, un elemento pasivo es el que genera, perdón, es el que consume energía eléctrica. ¿Ya? Es decir, ahí está. Es un elemento que absorbe energía, en otras palabras. ¿Ya? Por tal razón, un elemento activo es una batería, es que da energía. ¿Ya? Un elemento pasivo, ya sabemos, ahí está la típica resistencia. Absorbe, ¿no es cierto? Absorbe energía. ¿Ya? Permítame un ratito, ya está visualizándose. Ya. Bueno, un elemento activo sí es capaz de proporcionar energía, son fuentes potenciales de energía, mientras que los elementos pasivos son reductores o absorbedores de energía. Las baterías y los generadores son elementos activos, son ejemplos. ¿Ya? Entonces tenemos un transistor, es elemento pasivo, un capacitor es un elemento aparentemente activo, que ya vamos a ver que más o menos funciona como una batería. Una resistencia, un potenciómetro son elementos pasivos porque absorben energía. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a encontrar componentes eléctricos y electrónicos que trabajan en base a esa naturaleza. Resistencia. Básicamente, lo que se refiere a la resistencia, que nos indica que tiene la cualidad. Un compuesto, un elemento tiene la capacidad de impedir un flujo de corriente, es decir, de que pase corriente. Nosotros lo llamamos comúnmente como. Nosotros lo llamamos comúnmente como resistor. ¿Sí? O otros le dicen resistencia, ¿sí? Otros le dicen limitadores, incluso dependiendo del país. ¿Ya? Entonces, a ver, perdón. La función principal de toda resistencia, ojo, que todo dispositivo eléctrico electrónico tiene su resistencia por default. ¿Ya? Pero aquí estamos tratando de resistencia directamente como componente. Un diodo tiene resistencia. Un capacitor tiene resistencia. Un conductor tiene resistencia. Todo tiene resistencia, ¿sí? Pero aquí lo vamos a tratar como un elemento electrónico. ¿Ya? Entonces, aquí la aplicación básica, como ustedes ya lo saben, de una resistencia, ¿qué es? Es de limitar o limitarnos que la corriente en un circuito, ¿sí? Que la corriente en un circuito pase por demás y pase solo la que nosotros necesitamos. Ojo, que estamos hablando de una sola resistencia. La configuración de varias resistencias, ya sea en serie o en paralelo, esto ya va a determinar cómo va a funcionar y ya vamos a ver más adelante. Va a realizar otro tipo de acciones. ¿Ya? Entonces, ya sabemos de que este señor va a limitar la corriente, dependiendo de cómo los configuremos, cómo los conectemos. Ustedes saben de que podemos realizar divisores de voltaje. Entonces pregunto, no hay problema que no sepan, compañeros, no hay problema. A mí me preocupa que no sepan cuando estamos en una prueba y me preocupa que no pregunten a veces. ¿Ya? Angie Conza, le hago una pregunta, compañera Angie. Dígame, ingeniero. ¿Cómo yo puedo dividir voltajes con una resistencia, con resistencias? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Tal vez vieron eso? Sí. ¿Ya? ¿Cuál A es ver, la configuración adecuada para dividir voltajes con resistencias? a ver, ¿cómo poder dividir un voltaje? Voltajes. ¿O voltaje? Voltajes. Sí. Sí, A ¿cómo ver, divido voltajes a través de resistencias? ¿Cómo las debo conectar? ¿no sería la resistencia, digamos, si tenemos una resistencia, dividirla para la, digamos, resistencia? Por ejemplo, si tenemos dos resistencias, se la divide la resistencia 2 con resistencia 1 más la resistencia 2. Ah, ya le escuché más o menos, estaba un poco cortado, no sé si seré Mi yo, pero bueno. internet. Yo le estoy entendiendo que colocando dos resistencias en serie. ¿Eso es? Claro. Ya, chévere, ya. Bueno, esa parte entonces ya la tienen en claro. Correcto. Podemos ahí dividir voltajes mediante resistencias en serie. Podemos
También en otros casos, mediante resistencias, podemos generar calor también, dependiendo cómo lo necesitemos, ¿ya? Bueno, hay que tomar en cuenta aquí en la parte derecha que tenemos un sinnúmero de resistores. En este momento yo no los hallé, los tenía en una fundita para mostrarles. Tengo resistores que me vinieron más o menos como en la punta de un alfiler. ¿Ya? O sea, son SMD, son integrados. ¿Ya? Esos van a funcionar obviamente con microvoltios. ¿Ya? Microvoltios, microvatios. ¿Sí? Microamperios. O, sí, microamperios. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta que en el mercado tenemos un sinnúmero de resistencias, de tipos de resistencias. Tenemos un sinnúmero de valores de resistencias, tanto en ohmiaje como en potencia, ¿no es cierto? Y también la configuración, tenemos potenciómetros, resistencias fijas, resistencias variables, y de tal manera que vamos a encontrar en Proteus diferentes tipos de simbología. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? A ver, que quede esto bien en claro, sí, porque esto es bastante importante también en sistemas de telecomunicaciones. ¿Ya? Todo material eléctrico ofrece oposición al flujo de corriente. Y así sea un material aislante, ofrece oposición a un flujo de corriente. ¿Ya? La oposición puede ser grande o pequeña. Eso depende del valor nominal de la resistencia. ¿Ya? Y esta oposición obviamente se llama resistencia. ¿Y esto depende de qué? De la longitud del material, del área de sección transversal. Estoy hablando de longitud del material más o menos así, de toda la longitud del material, ¿sí? Que sea el material de 1 metro. Del área de sección transversal, ¿qué quiere decir? Que es el conductor de esta área, de aquí para acá. De todo esto así. Del área de sección transversal. De la temperatura, claro, compañeros. Mientras más un resistor tiene más temperatura, se calienta más, o un componente se calienta más, va a generar más resistencia. Y del material que está hecho. Entonces tenemos, por si acaso, pregunta de prueba esto. De verdadero y falso. La longitud, el área de sección transversal, la temperatura y el material de que está hecho denomina la resistencia, ¿sí? O la resistencia depende de esto más bien. Ya. Permítame. A ver. ¿Puede alzarme la mano aquí quién, o puede indicarme quién ha instalado cámaras de seguridad? Tal vez Angie, Daniel Arias, Daniel Andrés Arias, tal vez Luis Abarca, Luis Salinas, tal vez ha instalado cámaras de seguridad. Compañeros, ¿me estoy preguntando? No, ingeniero. Chévere. Bueno, aquí vamos a ver algo también interesante. A ver. Pasamos. Bueno, tenemos aquí el típico cable de cobre que nosotros instalamos en nuestras casas, o el típico cable de cobre en el cual ustedes van a utilizar para realizar sus circuitos en el protoboard, que es el cable UTP de red. El típico cable de cobre que ustedes van a manejar en el cable de red de internet, ¿ya? Que tienen ahí en este momento funcionando en sus casas. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algo bastante interesante, que hay que tomar en cuenta bastante esto. Si nos basamos en la longitud del cable, ¿sí? Podemos comparar aquí dos conductores. Los dos conductores son de igual material, son de cobre. Generalmente el cobre es el más utilizado, ¿ya? Pero de diferente longitud. Podemos decir que aquí, este de aquí, tiene este espacio, o este de aquí tiene menos que el de arriba, este tanto, ¿ya? Podemos ver. ¿Ya? Pero de diferente longitud, cada uno. El de mayor longitud, este de aquí, el de mayor longitud tiene mayor oposición al movimiento de los electrones. ¿Ya? El de mayor longitud tiene mayor oposición al movimiento de electrones. Este señor tiene mayor oposición. Mayor. ¿Debido a qué? ¿A qué? A que estos electrones deben recorrer más camino.
más camino. Y aquí entra el ejemplo de las cámaras que les voy a indicar más adelante. ¿Ya? Por lo que se concluye que cuanto mayor sea la longitud del conductor, mayor es la resistencia. ¿Sí? Entonces, imagínense, queremos enviar de aquí energía eléctrica de aquí a Vilcabamba. Ya, o sea, podemos enviarlo, sí. Vamos a tener un poco de resistencia, sí. Sí vamos a tener resistencia, porque tienen que, imagínense, aquí Vilcabamba, estoy hablando de Loja. Pero para eso existen las subestaciones transformadoras y todo, que ya lo vamos a ver terminando estos 3 ejemplos que vamos a ver. Voy a borrar esto. Y pasamos a continuación a la otra presentación. Sección. Sección. Bueno, ahí está diferenciado más o menos lo que se refiere a la sección. Podemos comparar los dos conductores de igual material. ¿Sí? Podemos decirlo de igual longitud, digámoslo que fuera de igual longitud, ¿ya? Pero de diferente sección, ¿ya? ¿Qué podemos decir de esto? Notamos que en el de mayor sección, el de acá arriba, voy a colocar con amarillo, existe mayor acá número de electrones, por lo que circula más corriente, ¿ya? Permítame un ratito, ¿qué color le coloco? Con azul. A ver ahí, aquí en si yo le coloco electrones de este porte, vamos a tener más espacio, o va a permitir que fluya más electrones. ¿Sí? Pero miren, encajonar todos estos electrones en esta área se me hace fácil. Pero encajonar todos estos electrones que están en la parte superior, acá abajo, en el otro conductor, miren, ese ya es un pequeño reto. Debo coger y encajonarlos más estrechos. Y eso me va a generar calor, ¿no es cierto? Al momento que estábamos bañándonos en la ducha eléctrica y tenemos un cable de menor sección, va a generar calor porque estamos encajonando todos estos electrones en este cable, ¿sí? Y podemos evitar eso colocando un cable más grueso. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir aquí? ¿Ya? Que aquí al comparar aquí estos dos conductores de mismo material, de la misma longitud, pero de la sección o diferente sección, sí podemos notar o podemos decir que este señor de acá arriba fluyen más fácilmente los electrones, por lo que concluimos lo siguiente. La resistencia es menor cuando mayor sea la sección del conductor. Fácil, ¿ve? Pero al momento de realizar algún tipo de conexión a larga distancia, hay que considerar, pues, obviamente, pues, o cualquier tipo de conexión, el cable de más grosor me va a costar más. Económicamente me va a costar más. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La temperatura. Voy a borrar esto. La temperatura. Bueno, y en el cuadro ya lo están marcando ya, es básicamente lo que se refiere a esto. Aquí los cambios de temperatura influyen en los materiales. ¿Ya? Tanto así que la resistencia a los materiales puros aumenta con la temperatura. ¿Sí? Mayor sea la temperatura de un material, mayor es la resistencia. A eso se refiere. Entonces, no podemos, si generamos calor en un conductor o en un dispositivo eléctrico electrónico, estamos generando pérdidas. Por eso, nosotros en la elaboración de la fuente vamos a utilizar unos dispositivos que se llaman reguladores de voltaje. Imagino que algunos ya han trabajado. Son así cuadraditos. Hay reguladores de voltaje fijos y reguladores de voltaje variables, en el cual tienen aquí una sección, un huequito aquí con un agujero. Ya son así, ya les voy a indicar. Y sobre este agujero le vamos a empernar aquí o a colocar un enfriador
o un disipador de calor. ¿Para qué? Para evitar que la resistencia de este material se eleve y nos genere pérdidas. ¿Sí? Permítame, creo que estoy buscándolo por aquí. Justamente tengo aquí uno. Pero no tengo un disipador a mano en este momento. Déjenme ver, un disipador. A ver, un disipador, necesito un disipador. Permítame, aquí tengo uno. Ya. Dejo de compartir. ¿Me escuchas, por favor, Patricio Salcedo? Sí, ingeniero. ¿Patricio? Sí, ingeniero. Ya. A ver, nosotros vamos a utilizar componentes denominados reguladores de voltaje después, que es este de aquí. Tal vez los has manejado, Patricio Salcedo, tú este, ¿has manejado vos de estos o has utilizado este señor? Solo he visto en algunos circuitos que he visto de mi primo que también estudia, pero no sé exactamente qué hacen en el circuito. Ya, no hay problema. Tenemos nosotros, a ver, Luisa Abarca, ¿me confirma si me escuchan bien? Luisa Abarca. Sí, ingeniero, sí, escuchamos bien. Ya, chévere, genial, muchas gracias. Nosotros vamos en una fuente variable de voltaje que transformamos la energía eléctrica alterna en continua, vamos a utilizar este señor, que son reguladores de voltaje. Hay reguladores de voltaje fijos, reguladores de voltaje variables, en el cual me permiten obtener el voltaje deseado, el que yo quiero, ¿sí? Y es posible incluso el máximo, ¿sí? Ya bien filtrado y todo, etcétera, ¿ya? Este regulador de voltaje, al momento de aumentar la temperatura, va a aumentar la resistencia, y eso no es bueno, ¿sí? De tal manera que nosotros utilizamos algo así. Un señor que le instalamos aquí, este está muy grande, este disipador. Está muy grande. Le empernamos ahí hay un agujero aquícito, le empernamos y lo adaptamos ahí. ¿Para qué? Es como decir que este es el radiador del carro. Enfría el motor. Es decir, me está enfriando este motor. ¿Para que no existan pérdidas al momento de que esté operando? ¿Sí? Permítame un ratito. Ya. Al momento. Lo mismo sucede, compañeros, a nivel eléctrico, a nivel electrónico y a este nivel que vamos a ver, si es que Dios mediante, ustedes con arquitectura de computadores, a este nivel. Dentro de esta tarjeta, podemos ver aquí un ventilador, pero debajo de este ventilador tenemos un disipador de calor, y ya debajo del disipador de calor tenemos el famoso procesador, que lo tengo aquí, ¿ya? Y así mismo, el procesador, si se eleva la temperatura, se eleva la resistencia y no me va a funcionar, se va a ralentizar el computador, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos nosotros un ventilador, un disipador que está acá debajo, y abajo está este señor encajonado en una tapita. Para que vean que el mismo principio se está utilizando o se utiliza ya sea a nivel eléctrico, a nivel electrónico, ¿sí? Entonces ahí vendríamos, o podríamos decir a nivel de electrónica, de telecomunicaciones, ¿sí? Por si acaso, donde está el ventilador es aquí y acá debajo el procesador, abajito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces para eso me sirven los disipadores de calor para poder reducir la temperatura y que la resistencia de ese material, de ese componente, no se eleve y no genere pérdidas. Ya, permítanme un ratito, voy a colocar eso por allá. Ya, genial. ¿Qué más tenemos? A ver, permítame para compartir. Ya se generó el otro video, no hay problema. Yo lo voy a volver a... Ya, perdón. Ya. La conexión de los reguladores, eso lo vamos a ver más adelante, porque sí debo indicarles de un regulador 7805, o perdón, 78, los 79, o los reguladores variables, ya, que lo vamos a hacer tanto aquí en una baquelita, en un protoboard, como en la simulación. A ver, vamos a ver ahora, por favor, me confirman si ven la presentación, temperatura. Ingeniero. ¿Me confirman? Ingeniero. Ingeniero. ¿Sí se ve? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
A ver, Roger, tal vez me confirmas. No lo escuché muy bien. Sí se ve, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, chévere. Ya, muy amable. Gracias, compañeros. Una vez que ya vimos la temperatura, debemos tomar en cuenta el material. El material. ¿Sí? A ver. Aquí debemos de ver en base a la propiedad de los materiales. Y la propiedad de los materiales es la conductancia. ¿Ya? ¿Y qué se refiere a esto? Eso de la conductancia. La conductancia está definida de cómo se facilitan o con qué material se deja fluir corriente. Y la conductancia se puede decir que es referente a cuánta conductividad tiene un material. ¿Sí? A mayor conductancia, ¿sí? de ese material, mayor cantidad de corriente va a permitir fluir. ¿Ya? Cuando aquí el conductor, bueno, permítanme, voy a rayar. Aquí, cuando el conductor más comúnmente utilizado, como por ejemplo el cobre, ¿ya? Este tiene una conductancia óptima, ¿sí? O buena, ya por eso lo utilizamos. ¿Ya? Pero obviamente tenemos nosotros en la tabla periódica un cuadro de metales en el cual algunos me van a servir para poder transmitir energía eléctrica más fácil o más óptima, por ejemplo el oro, pero el oro es caro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otros materiales vamos a ver que no me va a permitir transmitir energía eléctrica, como por ejemplo el aluminio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este tipo la transmisión de energía eléctrica depende del material. Esta conductancia se le llama conductancia relativa o también coeficiente de conductividad, que todo material lo va a tener. El cobre, el aluminio, el oro, el zinc, arsénico, el silicio, el germanio, etcétera, etcétera. Entonces, en base al material, nosotros concluimos que cuanto mayor sea el coeficiente de conductividad que tiene el conductor, que hay que justificar, aquí se me ha ido una falta, menor es la resistencia al paso de corriente. ¿Sí? ¿Y de qué estábamos hablando anteriormente? Estábamos hablando de lo siguiente. Ahí tenemos, cada metal en la tabla periódica tiene una conductancia. Una conductancia, que lo dice relativa, sí, porque puede cambiar. Puede cambiar. Y puede cambiar al momento de que nosotros estamos inyectando la energía eléctrica, va a cambiar. Puede cambiar por la contextura del material, puede cambiar si el material está dopado o no. Dopado quiere decir si es que se le agregó algún tipo de impureza adicional para mejorar o reducir su conductividad. Sí, de muchos aspectos va esto a depender. ¿Ya? Se concluye que cuanto mayor sea el coeficiente de resistividad que tiene el conductor, mayor es la resistencia al paso de corriente. ¿Ya? Coeficiente de resistividad. También hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Al momento de nosotros implementar algún tipo de conductor. Permítame. Luis Abarca. Luis. Ingeniero. Ya, le hago una pregunta, compañero Luis. Ustedes ya, me imagino que ya vieron esto de códigos de colores de resistencias. Ya saben manejar aplicativos de cálculo de resistencia, ¿no es cierto? No, ingeniero, no hemos visto. ¿Códigos de resistencias todavía no ven? No. Ya, genial. A ver, antes de meternos poco a esto de resistencias, ya para comenzar a calcular y a utilizar fórmulas de resistencias, voy a dejar de compartir. Ya. Permítame un ratito, porque quiero ver algo que creo que sí es bueno que lo veamos y ver si es que por lo menos han revisado alguna vez algo de historia referente a eso. Ya, permítame, quiero ver si es que visualiza mi pantalla. Quizá. Voy a abrir un aplicativo.
Permítame un ratito, ¿dónde está? A ver. ¿Dónde está el aplicativo? Por acá está. Ya. Dejémoslo ahí abierto y voy a irme a SbookDraw. Voy a abrir otro nuevo. Ya. Me había quedado en la cuestión de las cámaras que les había preguntado. A ver, voy a cancelar. Ya. Compañero o compañera Tailí, ¿Loarte? Sí, ingeniero. Ya, compañera, le hago una pregunta. ¿Usted ha escuchado, me imagino que sí escucharon, a este señor Tesla? Tesla. Sí. Ya, entonces ya escucharon. ¿Por qué? ¿Puede explicarme por qué la energía eléctrica que hoy en día tenemos que llega a nuestras casas se escogió que es alterna, ¿sí? ¿O por qué tenemos utilizando esta energía hoy en día en nuestras casas? ¿Por qué? ¿Tal vez sabe por qué? ¿Por qué no? Ya, tal vez Patricio Salcedo. ¿Salcedo, Patricio? No me conteste, compañero, es que le he preguntado varias veces. ¿Salcedo, Patricio? No creo que está. Y si no está, creo que... A ver, déjame ver. Ya. Ingeniero, ¿Sí? ¿la energía alterna no es un sinónimo de energía limpia? Por eso es que se lo utiliza en los hogares, energía verde. ¿Perdón? Energía No es la renovable. energía inagotable, por ejemplo, la Energía luz, renovable. el sol, así. Ya les escuché a los dos. A ver, hay que tomar en cuenta que históricamente teníamos Creo dos que es tipos, por la o tenemos... frecuencia, la corriente alterna. Ya, ¿puede ser por la frecuencia también? Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? José Pardo, tal vez, ¿por qué tenemos hoy en día la energía eléctrica alterna de estar? Juan José Pardo. Ah, sí, yo le decía que respondiendo a lo que había dicho de la energía alterna, ¿por qué se utiliza más? Porque es algo alterno, como lo mismo lo dice, o sea, que no utilizamos, por ejemplo, la electricidad en sí, sino, por ejemplo, la energía solar o son energías que no se van a acabar. Ya, chévere. Ya, gracias, compañeros, por sus aportes. A ver, gracias, Juan José. Hace algún tiempo, más o menos en la época de 1840, 50, 60, 70, hasta la época de 1943, que fue por ahí con 40 o 45 que falleció Tesla. Anteriormente existía, bueno, de todos los científicos, de todas las grandes mentes brillantes, asistían dos señores que sobresalieron. Tesla y Edison. Thomas Alva Edison, que los dos fueron geniales. Obviamente, Edison es uno de los más reconocidos y Tesla no es tan reconocido. ¿Ya? Pero ¿cuál es la particularidad de estos dos? ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de estos dos? Tenemos aquí a Tesla con la letra T y Edison con la letra E. ¿Ya? Nikola Tesla, él ofreció o él presentó, bueno, primero voy a irme por Edison. Edison, obviamente que más antiguo, más veterano que Nikola Tesla, sí. Edison, empezó con la generación de energía eléctrica, ¿sí? Él inventó la bombilla, por si acaso, ¿no es cierto? Pero debía alimentarla o debía utilizar energía para que pueda funcionar. Entonces, Edison, él utilizó energía en corriente continua.
corriente continua. ¿Para qué? Para alimentar todos los circuitos o todos los sistemas eléctricos. Es más, él se convirtió prácticamente en una empresa bastante grande, un hombre tan poderoso que manejaba todas estas empresas de generación de energía eléctrica en corriente continua. ¿Ya? Pero Tesla, un empleado que vino a trabajar con Edison, le propuso algo nuevo. Sí, que existe la posibilidad de manejar corriente alterna. Y Edison no le agradó porque dijo de que eso no se puede controlar, porque en ese tiempo Edison, para el momento de inventar la bombilla, tuvo que inventar todo el sistema. Un sistema de interruptores, de break, etcétera, etcétera. Porque no había nada. Entonces Tesla, él propuso corriente alterna. Corriente alterna. Y Edison, corriente continua. Se enemistaron, por ahí hubo inconvenientes, ¿sí? De tal manera que Tesla comenzó a poner su propia compañía, sus propias investigaciones. ¿Y qué se dio cuenta Tesla? Se dio cuenta que Edison, al momento de realizar la generación de energía eléctrica, ¿sí? En una central, un generador, él le tocaba colocar una subestación eléctrica. La subestación San Cayetano que tenemos al lado de la universidad, la subestación de Obra Pía, etcétera, etcétera, que son subestaciones en el cual elevan o bajan el voltaje, ¿ya? O por lo menos mantienen estable el voltaje para poderlo repartir a los demás barrios o ciudades. Entonces, Tesla se dio cuenta de que Edison tiene un generador, pero una subestación aquí, otra subestación acá, otra subestación acá, acá, y así sucesivamente. Y estamos hablando de 80 metros. 80 metros. Ya. Pero en cambio, Tesla, si generaba la energía eléctrica alterna, un generador, estamos hablando de alterno, y esto es continuo. Corriente alterna, ya. Tesla, si generaba la energía eléctrica con un generador, él tenía una subestación aquí, otra subestación por acá, otra por acá, otra por acá, y esto más o menos era cada, pongable que exagerado, cada 10 kilómetros. Cada 10 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó? Miren la diferencia. Tesla propuso un sistema de corriente alterna. Voy a rayarlo con rojo. Un sistema de corriente alterna. A ver. Bueno, dejémosle ahí, ya. Un sistema de corriente alterna en el cual podía transportar la energía eléctrica muy lejos. En cambio, Edison, un sistema de corriente continua que si quería llegar tan lejos, debía implementar más subestaciones y eso significa dinero. Eso significa dinero, 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 dinero. Y eso no es conveniente. ¿Ya? Entonces, miren, es lo que tenemos hoy en día. Podemos conectarnos con Loja, Catamayo, con Sanamá, Cariamanga mediante las redes eléctricas y mediante las subestaciones. ¿Ya? Entonces, más eficiente era mantenerse con la tecnología que implementó Nikola Tesla. Alterno. Voy a borrar. Ya. Entonces me quedo con la de Tesla. Tesla, ¿qué se dio cuenta? Que si en realidad Edison necesitaba tantas subestaciones, Tesla se dio cuenta que Edison tenía aquí una batería. Estoy hablando de una batería de 5 voltios. ¿Sí? Y debo alimentar acá un LED de corriente continua, una luz. Ya, hasta tierra. Pero ¿qué pasa? Los electrones tienen que fluir y pasar todito este camino, así, todito este camino. Tienen que pasar todito este camino. Entonces, tienen un tiempo, tienen una distancia, tienen mayor recorrido. Tengo pérdidas.
Tengo pérdidas, pero estoy hablando a largas distancias. A largas distancias. ¿Ya? Entonces, con la tecnología de Tesla, dijo, no, yo voy a colocar un generador de corriente alterna. Igual, tengo 2 cables. Y voy a alimentar una carga. Pero mi cable es así, tiene alterno. ¿Ya? El sistema de Tesla no necesitaba recorrer, que todos los electrones recorran. ¿Saben lo que hizo él? Él lo que hizo es más o menos como que ustedes estuvieran en una bicicleta y cogen los pies, colocan sobre el pedal y lo hacen 10 centímetros hacia atrás y 10 centímetros hacia adelante. 10 centímetros hacia atrás, 10 centímetros hacia adelante. Estoy hablando de las ruedas del pedal de la bicicleta. Y se dio cuenta que podía alternar a sí mismo. Dijo, pero oye, no, me van a decir, pero ingeniero, yo lo que quiero es rodar bien y tengo que dar la vuelta completamente a los pedales. Hazlo. Pero Tesla se dio cuenta que mientras haciendo un poquito de pedal hacia atrás y un poquito de pedal hacia atrás, hacia adelante, puedo alternar. Y estoy produciendo trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo cogía con el pedal, voy un poquito adelante así y regreso hacia atrás. Hacia atrás. Así. Voy así y regreso hacia atrás. No necesariamente me toca dar la vuelta así completamente al pedal. Completamente. ¿Ya? Es lo que se dio cuenta. Entonces dijo, yo ya no envío todos los electrones para que se vayan y transiten este camino. Simplemente les digo electrones, váyanse un poco más adelante y regresen. Váyanse un poco más adelante y regresen. Y esa idea fue genial. Y gracias a eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué provocó esto? Esto provocó que Tesla utilice una subestación, un generador alterno, los que tenemos hoy en día, las centrales hidroeléctricas, sí. Él lo envía a una subestación y esta subestación tiene la funcionalidad o la función o la particularidad de que yo puedo elevar el voltaje. Si yo genero, pónganse un ejemplo, 110 voltios, de esa subestación me van a botar 100.000 voltios. Porque elevo el voltaje. Y me van a preguntar, ¿y para qué quiero elevar el voltaje? Porque mientras más elevo el voltaje, es decir, a 100.000 voltios, al transmitir la energía eléctrica desde San Francisco a Goián, de Ambato hasta acá en la provincia de Loja, las pérdidas se van a minimizar. Mientras más elevo el voltaje en corriente alterna, las pérdidas son pequeñas, son bien pequeñitos. Genial, fue genial eso. Entonces ya no teníamos limitancia del sistema de Tesla. Ya no teníamos limitancia porque la corriente continua deberíamos colocarlo en cada subestación a cada 80, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Y no podíamos elevar tanto el voltaje porque no me daba. Por ejemplo, viéndolo de manera diferente, un cable número 10 es más o menos así. Le pongamos un cable número 10, así. Puedo transportar 1000 voltios en corriente continua, pero en corriente alterna, perdón. Pero en corriente continua, transportar los mismos 10 voltios, 1000 voltios, está un cable de este grosor. Pues miren la diferencia. Entonces, por eso se adoptó el estándar de Tesla en corriente alterna. Ojo, corriente continua utilizamos en circuitos electrónicos, en su celular y todo. No la hemos dejado de utilizar. Pero la manera de distribución de energía eléctrica a grandes distancias es conveniente realizarlo en corriente alterna. Y es más, Tesla fue el inventor del motor síncrono, en el cual lo utilizamos nosotros para licuadora, para bombeo y todo eso. Y también lo utilizamos para generador de energía eléctrica. Ya, entonces ya tenemos por qué. ¿Por qué es conveniente o por qué optamos hoy en día el estándar? ¿Sí? Los que deseen pueden ver el documental de Nikola Tesla, que créanme que es bueno. Es absolutamente bueno su documental y es muy bueno. Es bastante didáctico, bastante bueno, incluso para podernos defender. Es muy bueno. El documental de Nikola Tesla, Guerra de las Corrientes, ¿sí?
los inventos de Tesla es bastante bueno, ¿ya? Entonces, ya viendo eso, ¿por qué yo les decía esto de las cámaras? A ver, antes, ¿sí está claro esto, Angie? ¿Sí está claro? Angie, Andrés, Daniel Andrés Arias, ¿sí está claro? Sí, ingeniero. Luis Abarca. ¿Alguna Sí, pregunta? ingeniero. ¿Alguna pregunta de esto? No, ingeniero. Ya, chévere. Ya. ¿Por qué yo les decía de las cámaras? Las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia obviamente funcionan con la energía eléctrica proveniente de la empresa eléctrica, de la ERSA, Empresa Eléctrica Regional del Sur, SA. Ya. La empresa eléctrica me entrega a mí la energía alterna a mi casa, ¿ya? Y en mi casa yo le conecto a un interruptor, a un toma corriente, ¿sí? La fuente de la cámara, que es la fuente, que esta es la fuente, ¿ya? Aquí entra corriente alterna y me sale corriente continua. Y aquí está mi cámara, es la camarita, la cámara. ¿Ya? La cámara. Por si acaso nosotros queremos hacer esto vamos a hacer nosotros, la fuente variable, ¿ya? Además que quiero ver si hacemos unos amplificadores de audio también, ¿ya? La cámara. Entonces recuerden, la ERSA me envía corriente alterna, corriente alterna, corriente alterna, corriente alterna, mi casa ya está en mi casa, voy y conecto la fuente de la cámara, el cargador del celular, como le dicen vulgarmente, ¿sí? Y del cargador del celular me sale corriente continua y alimento el celular o la cámara. ¿Ya? Estamos trabajando con el estándar de Tesla y el estándar de Edison, corriente alterna y corriente continua. El estándar de Edison es conveniente trabajar en circuitos integrados, en circuitos eléctricos. ¿Por qué? Como no tiene la particularidad de coger y enviarlo a largas distancias, ¿sí? Lo aprovecho para pequeñas distancias. Un circuito integrado, mientras más pequeño es mejor, más rápido. Obviamente que depende de la tecnología. ¿Ya? Entonces, si a ustedes se les ocurre algún rato instalar alguna cámara, ya le conecto yo la fuente aquí al toma corriente de la casa, ya, y le conecto y cojo de aquí de la fuente, envío una cámara más o menos a unos 60 metros. Aquí está la cámara. Aquí está la cámara. Dependiendo de la fuente, si es bastante corriente, aunque normalmente la corriente de la cámara viene de 700 a 400, 500 miliamperios, ya vamos a ver eso a qué se refiere, no va a llegar a avanzar. Porque es una distancia bastante grande, estamos hablando de 60 metros, pongamos, 60 metros no va a llegar. ¿Sí? El audio, el video sí va a llegar a avanzar. Porque la fuente ya está, porque la fuente debería ser ideal para que avance. Lo más conveniente para esta cámara es conectar una fuente al ladito. Por eso no sé si se han dado cuenta que las cámaras de vigilancia tienen al ladito una cajita ahí al lado, es porque ahí tiene la fuente y ahí hay un tomacorriente. No es aconsejable, hay cables que tienen adaptado de 15, 20 metros para que podamos enviar la alimentación. No es aconsejable, algún rato les va a fallar. Es aconsejable colocar la fuente al lado de la cámara. ¿Por qué? Por el problema que tuvo Edison, que no puedes transportar energía eléctrica continua a grandes distancias, vas a tener pérdidas. ¿Sí? Aunque hay sistemas, como les digo, que tienen un cable de 15 metros para poder transportar energía eléctrica, es aconsejable mejor colocarla al lado. Al lado. ¿Sí? Si hay algún compañero que se dedique a instalar cámaras, tienen que ver las especificaciones técnicas de la cámara, de la fuente, ¿sí? Pero es aconsejable, siempre yo lo veo así, que la fuente de alimentación de la cámara en corriente continua esté al ladito de la cámara. Por eso, vamos hacia un banco o vemos algún lugar donde hay cámaras de videovigilancia, pueda que se vea un cajetín al lado, es porque está la fuente al lado, porque la corriente continua no va a llegar a tantas distancias. ¿Sí? Hay que considerar eso. Sí, hay que considerar eso y es un fenómeno que ocurre de manera normal y natural.
Sí, que no se vayan a asustar que, uy, que se quemó la cámara. No, es porque se instalaron así, obviamente, se instalaron así. Es porque no avanza a llegar. Y si avanza a llegar, avanza apenas y se va prendiendo y apagándose la cámara o está teniendo inconvenientes y es producto de eso. La corriente continua se la utiliza más para circuitos electrónicos, no para distribución a largas distancias tampoco. No, para eso está la corriente alterna. Sí, la corriente alterna me va a reducir pérdidas, me va a reducir inconvenientes, sí, y obviamente la podemos elevar el voltaje o reducir mediante un sistema que se llama transformador, que igual se va a ver el acoplamiento de un transformador aquí y en Proteus. Estoy hablando aquí en mi mesa de trabajo y en Proteus, que tengo aquí un transformador bien didáctico para que lo puedan visualizar, que lo vamos a ver después. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? Pregunten. ¿Alguna pregunta de esto de cámaras, de corriente continua, corriente alterna? ¿Ya? Chévere. ¿Qué más se me ocurre acá? Voy a compartir la presentación. A ver. Permítanme un ratito. A ver. A ver, ¿dónde está? Por acá estaba la presentación. Y voy a dejar de... A ver. Compartir la presentación. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Disculpen. Sí, ingeniero. Ya, chévere. Genial. Ingeniero, A ver. ¿me puede dar permiso para retirarme de la clase? Ya, déjame ver. Ah, no, ya son 11:30. Perdón. Me pasé. Ya, compañeros. Por favor, mañana conectamos tipo 9 de la mañana, compañeros. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, ingeniero. Por favor, en el micrófono. Voy a dejar de compartir. Compañeros, ¿se encuentran por ahí Ya, tal vez? ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. Compañeros, el día de mañana a las 9 en punto para vernos, ¿sí? No me di cuenta que se pasó el tiempo, ¿sí? O son 11:25, unos creo que tienen clases o han de tener otra actividad. ¿Sí, compañeros? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero, gracias. Ya, ingeniero, gracias. Hasta Entonces, luego. quedamos para mañana, compañeros, ¿sí? Nos conectamos mañana en la mañana en el mismo enlace, simplemente voy a enviar el horario para poder continuar, ¿sí? Ya, Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, amigos, y cualquier cosa, ya saben, por interno, cualquier cosa académica, ¿sí? Ya, Ok. ingeniero. Ya, se Muchas cuidan, gracias, amigos. ingeniero. Ya, buen día, Gracias. compañeros. Hasta luego. Igualmente. Ya, gracias.